Hola, mi nombre es Victoria Santillana, tengo 64 años, cabello rubio perfectamente peinado, ojos verdes, y he construido un imperio empresarial de $50 millones durante los últimos 30 años. La historia que voy a contarte hoy me cambió para siempre, y hasta el día de hoy, 6 meses después, sigo sin poder creer lo que presencié en el edificio corporativo más prestigioso de la ciudad. Es una historia sobre destino, humildad, y una revelación que me hizo replantear todo lo que creía sobre el éxito y la dignidad humana, pero antes de comenzar este relato que va a conmoverte profundamente, te invito a suscribirte al canal, La Última Verdad, donde compartimos historias reales que necesitan ser contadas. Dale like a este video si mi historia te impacta, y por favor, déjame un comentario diciéndome de qué país y ciudad me estás viendo. Me fascina conectar con personas alrededor del mundo que, como tú, comprenden que las historias más poderosas son las que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Lo que te voy a contar sucedió un martes por la tarde de abril, cuando llegué temprano a una reunión de negocios en el edificio Santa María Tower, el rascacielos más exclusivo del distrito financiero. Habitual en estos eventos de alta sociedad empresarial, me dirigí al piso 47 donde se realizaría la junta directiva más importante del año. Pero mientras esperaba el ascensor en el vestíbulo principal, algo captó mi atención de una manera que jamás esperé. Desde mi posición privilegiada, observando el elegante mármol italiano y las lámparas de cristal que decoraban el lujoso espacio, mi mirada se dirigió hacia una figura solitaria que limpiaba el suelo con movimientos lentos, pero meticulosos. Era una mujer mayor, vestida con el uniforme azul marino de la empresa de limpieza, trabajando silenciosamente mientras los ejecutivos pasaban a su lado sin siquiera notarla. Algo en su postura, en la manera en que manejaba la fregona, me resultaba extrañamente familiar. Pero desde esa distancia y con la iluminación tenue de esa área, no podía distinguir claramente sus rasgos. Sin embargo, había algo en sus movimientos, en su elegancia natural incluso mientras realizaba esa tarea humilde, que despertó una sensación extraña en mi pecho. Decidí acercarme un poco más, fingiendo revisar mi teléfono mientras observaba discretamente a esta mujer que había capturado mi atención de manera inexplicable. Y cuando finalmente pude ver su rostro claramente, cuando nuestros ojos se encontraron por un segundo fugaz, el mundo se detuvo completamente a mi alrededor. Lo que vi me dejó sin respiración y cambió mi perspectiva sobre todo lo que había construido en mi vida. La mujer que estaba limpiando el suelo de mármol, la persona que había estado trabajando invisiblemente mientras los millonarios como yo paseábamos por encima sin mirarla siquiera, era alguien que yo conocía muy bien. Era alguien cuya historia estaba íntimamente conectada con la mía, alguien que representaba una parte de mi pasado que había tratado de olvidar durante décadas. Y el reconocimiento mutuo que siguió desencadenó una serie de eventos que transformarían ambas vidas para siempre. INTRODUCCION para entender completamente el impacto de este encuentro inesperado. Necesitas conocer mi historia personal y cómo llegué a convertirme en la mujer empresarial que soy hoy. Nací en una familia de clase media trabajadora en un pequeño pueblo de provincia. Mi padre era mecánico, mi madre costurera, y aunque nunca nos faltó nada esencial, tampoco tuvimos lujos. Desde muy joven, desarrollé una ambición férrea de crear algo grandioso con mi vida, de nunca depender económicamente de nadie, de construir un imperio que me diera la seguridad y el respeto que anhelaba. A los 22 años, llegué a la ciudad con 500 pesos en el bolsillo, un título universitario en administración de empresas, y una determinación inquebrantable. Los primeros años fueron brutalmente difíciles. Trabajé en empleos que apenas me permitían sobrevivir mientras construía lentamente mi primera empresa, una pequeña consultora de recursos humanos que operaba desde un cuarto rentado en un edificio deteriorado del centro. Durante esos años de lucha, conocí a muchas personas que, como yo, estaban tratando de construir algo mejor para sus vidas. Algunas lograron sus objetivos, otras se desviaron del camino,
y algunas simplemente desaparecieron de mi círculo social cuando mi éxito comenzó a crecer exponencialmente. La verdad es que conforme mi empresa crecía y mi estatus social mejoraba, gradualmente perdí contacto con las personas que habían compartido conmigo los días más difíciles. La década de mis 30 fue cuando realmente despegué. Mi consultora se había convertido en una firma de consultoría empresarial de alto nivel, manejando clientes corporativos millonarios y expandiéndose a diferentes ciudades. Para mis 40, había diversificado mis inversiones en bienes raíces, tecnología y servicios financieros. A los 50, era oficialmente millonaria, con una fortuna que continuaba creciendo cada año, pero el éxito tiene un precio que no anticipé cuando era esa joven ambiciosa de 22 años. Conforme mi riqueza crecía, mi círculo social se volvía más exclusivo, más elitista, más desconectado de la realidad que vive la mayoría de las personas. Comencé a moverme en ambientes donde todos tenían millones, donde las conversaciones giraban alrededor de inversiones, propiedades en el extranjero, y estrategias para multiplicar fortunas ya considerables. Sin darme cuenta, había desarrollado lo que ahora reconozco como una burbuja de privilegio. Vivía en una mansión en el barrio más exclusivo, conducía automóviles de lujo, vacacionaba en destinos exóticos, y me relacionaba únicamente con personas de mi mismo nivel socioeconómico. Los empleados domésticos, los choferes, el personal de servicio, se habían vuelto invisibles para mí. No por crueldad deliberada, sino por la desconexión gradual que viene con vivir en un mundo completamente diferente al de la mayoría. Durante los últimos 10 años, mi vida había seguido un patrón predecible: reuniones de negocios en rascacielos exclusivos, cenas en restaurantes de 5 estrellas, eventos sociales en clubes privados donde la entrada mínima costaba más de lo que muchas familias ganan en un mes. Era una vida cómoda, exitosa, envidiable desde el exterior, pero que gradualmente me había desconectado de la empatía y la humanidad que una vez tuve. Esa tarde de abril, mientras me dirigía a otra reunión empresarial rutinaria, esperaba simplemente cerrar un contrato millonario más, añadir otra cifra impresionante a mi portfolio, y continuar con la vida privilegiada que había construido. No tenía idea de que estaba a punto de tener un encuentro que me recordaría de dónde venía, quién había sido antes de convertirme en esta versión aparentemente exitosa pero emocionalmente desconectada de mí misma. El edificio Santa María Tower representaba todo lo que había logrado: elegancia, exclusividad, poder económico. Era el tipo de lugar donde me sentía completamente en mi elemento, rodeada de personas que hablaban mi idioma de negocios e inversiones. Pero esa tarde, ese mismo edificio se convertiría en el escenario de una revelación que cuestionaría todo lo que había priorizado durante las últimas décadas de mi vida. Mientras esperaba el ascensor, ajustándome la chaqueta de diseñador y revisando mentalmente los puntos que discutiría en la reunión, no podía imaginar que en pocos minutos mi perspectiva sobre el éxito, la dignidad y el valor humano cambiarían para siempre. No podía anticipar que la persona que estaba destinada a recordarme mis orígenes y mis valores fundamentales estaría trabajando invisiblemente a solo unos metros de distancia. La ironía de la situación se volvería evidente solo después. Mientras yo me preparaba para discutir millones de pesos en una sala de juntas lujosa, la persona que más necesitaba ver estaba trabajando humildemente en el mismo edificio, haciendo el trabajo que permite que lugares como ese funcionen, pero completamente invisible para personas como yo hasta ese momento crucial. Ese encuentro inesperado no solo cambiaría mi día, sino que iniciaría un proceso de transformación personal que me haría replantear todo lo que había considerado importante durante la segunda mitad de mi vida. Y todo comenzó con un reconocimiento mutuo que atravesó décadas de separación social y económica, conectando dos vidas que habían tomado caminos completamente diferentes pero que compartían un pasado común que ni el tiempo ni la diferencia de estatus podrían borrar. Cuando finalmente pude ver claramente el rostro de la mujer que limpiaba el suelo de mármol, cuando nuestros ojos se encontraron y el reconocimiento mutuo fue instantáneo e innegable, supe que mi vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar para siempre.
porque esa mujer no era una extraña cualquiera. Era alguien que había estado presente en los momentos más vulnerables de mi juventud, alguien que me había conocido antes de que tuviera dinero, poder o estatus social. Era alguien que representaba todo lo que había dejado atrás en mi carrera hacia el éxito material. La mujer que estaba limpiando el suelo era Esperanza Delgado, mi compañera de cuarto durante mis primeros 2 años en la ciudad, la persona que había compartido conmigo las noches de frijoles con arroz cuando ninguna de las dos tenía dinero. Para algo mejor, la amiga que me había consolado durante mis primeras decepciones profesionales y que había celebrado conmigo mis primeros pequeños éxitos empresariales, Esperanza había sido más que una compañera de cuarto. Había sido mi hermana escogida durante los años más formativos de mi vida adulta. Juntas habíamos soñado con el futuro, habíamos planificado nuestros caminos hacia el éxito, habíamos prometido que sin importar a dónde nos llevara la vida, siempre mantendríamos contacto y nos apoyaríamos mutuamente. Pero conforme mi carrera despegó y mi estatus social cambió, gradualmente perdimos contacto, no fue una pérdida súbita o dramática. Fue gradual, casi imperceptible al principio. Mis nuevos compromisos profesionales me dejaban menos tiempo para las amigas de mis días de lucha. Mis nuevos círculos sociales no incluían a personas como Esperanza, que había elegido un camino más modesto como maestra de escuela primaria. Lentamente, las llamadas se volvieron menos frecuentes, los encuentros más espaciados, hasta que eventualmente perdimos contacto completamente. Durante los últimos 20 años, había pensado en Esperanza ocasionalmente, preguntándome cómo estaría, si habría logrado sus sueños de convertirse en directora de escuela, si se habría casado y tenido la familia que siempre había deseado. Pero esos pensamientos eran fugaces, interrumpidos siempre por las demandas de mi vida empresarial cada vez más compleja y absorbente. Ahora, viendo a mi antigua mejor amiga limpiando el suelo del edificio más exclusivo de la ciudad, vestida con un uniforme de trabajo mientras yo llevaba un traje que costaba más que su salario mensual, la realidad de nuestras vidas divergentes me golpeó como un tsunami emocional. No era solo el shock del reencuentro inesperado. Era la comprensión súbita de cómo nuestros caminos habían tomado direcciones tan dramáticamente diferentes. Esperanza me vio al mismo tiempo que yo la reconocí. Nuestros ojos se encontraron a través del vestíbulo elegante, y en ese momento, tanto la distancia física como la distancia social entre nosotras se volvieron palpables e incómodas. Vi cómo se detenía en sus movimientos, cómo sus ojos se llenaban de una mezcla de sorpresa, alegría, y algo que parecía ser vergüenza o incomodidad. Por un momento que pareció eterno, ninguna de las dos se movió. Yo estaba paralizada por el shock del reconocimiento y la súbita comprensión de la ironía de la situación. Ella parecía igualmente sorprendida, pero también visiblemente cohibida por las circunstancias en las que nos estábamos reencontrando después de tantos años de separación. Finalmente, mi instinto humano superó mi desconcierto social, y comencé a caminar hacia ella. Con cada paso que daba, las memorias de nuestra amistad pasada se agolpaban en mi mente, las noches que habíamos pasado estudiando juntas, los sueños que habíamos compartido, las promesas que nos habíamos hecho sobre mantener nuestra amistad. Sin importar lo que el futuro nos trajera, cuando llegué cerca de ella, pude ver más claramente cómo habían pasado los años. Esperanza, que una vez había sido tan vibrante y llena de esperanza como su nombre indicaba, ahora mostraba las líneas del tiempo y, más notablemente, los signos de una vida que había sido más difícil de lo que cualquiera de nosotras había anticipado cuando éramos jóvenes y llenas de sueños. Esperanza, pregunté suavemente, aunque ya sabía con certeza que era ella. Mi voz temblaba ligeramente, no por incertidumbre sobre su identidad, sino por la emoción abrumadora de verla. Después de tanto tiempo, y por la incomodidad de las circunstancias tan dispares en las que nos reencontrábamos. Victoria, respondió ella con una sonrisa que trataba de ser alegre pero que no podía ocultar completamente la incomodidad de la situación. No puedo creer que seas tú. ¿Has cambiado tanto? Te ves increíble. Hubo una pausa incómoda antes
de que agregara: supongo que la vida te ha tratado muy bien. En esa simple observación, pude escuchar décadas de historia no contada. Esperanza había seguido mi carrera desde la distancia. Probablemente había leído sobre mis éxitos en revistas de negocios o periódicos locales, había visto cómo la joven ambiciosa que una vez fue su compañera de cuarto se había convertido en una de las mujeres empresariales más exitosas de la ciudad. Y ahora, aquí estábamos, yo vestida como la millonaria que me había vuelto, ella uniformada como la empleada de limpieza en la que las circunstancias la habían convertido. Esperanza, no puedo creer que seas tú, logré decir, luchando contra una mezcla compleja de emociones. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero decir. Me detuve, dándome cuenta de que mi pregunta podría sonar condescendiente o hiriente. Por supuesto que sabía qué estaba haciendo allí, estaba trabajando. Pero lo que realmente quería saber era cómo había llegado a ese punto, qué había pasado con sus sueños de ser educadora, qué circunstancias la habían llevado a trabajar como empleada de limpieza en un edificio corporativo. Trabajo aquí, dijo simplemente, con una dignidad que me conmovió profundamente. Es un buen trabajo, honesto. Me permite mantener a mi familia. Hubo otro momento de silencio incómodo antes de que preguntara: ¿y tú? Bueno, obviamente te ha ido muy bien. He leído sobre ti en los periódicos. Victoria Santillana, la empresaria. Millonaria. Estoy muy orgullosa de lo que has logrado. Sus palabras me llenaron de una mezcla extraña de orgullo y culpa. Orgullo porque efectivamente había logrado todo lo que me había propuesto cuando era joven. Culpa porque mientras yo había ascendido a alturas que nunca habríamos imaginado posibles, mi mejor amiga de juventud había aparentemente luchado de maneras que yo no había experimentado nunca. Esperanza, dije, sintiendo que necesitaba explicar. De alguna manera la divergencia de nuestros caminos, yo, no sabía, perdimos contacto hace tantos años. Siempre me pregunté cómo estabas, qué había sido de tu vida. Lo sé, respondió con una sonrisa triste. La vida a veces nos lleva por caminos diferentes. Tú siempre fuiste la ambiciosa, la que tenía planes grandes. Me alegra ver que los lograste. Pausa. Realmente me alegra verte, Victoria, pero debería volver al trabajo. Tengo que terminar esta área antes de que lleguen más ejecutivos para las reuniones de la tarde. La realidad de su situación me golpeó nuevamente. Mientras yo estaba allí para una reunión millonaria, ella tenía que continuar limpiando alrededor de personas como yo, mantenerse invisible mientras los importantes condujeran sus negocios multimillonarios. La injusticia y la ironía de la situación me resultaron súbitamente insoportables. No, dije con más firmeza de la que había pretendido. No vas a volver al trabajo ahora mismo. Necesitamos hablar. Necesito saber qué ha pasado en tu vida. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué? Me detuve, dándome cuenta de que estaba siendo presuntuosa. Si quieres hablar conmigo, claro. Si tienes tiempo después de tu turno. Esperanza me miró con una expresión que era difícil de interpretar. Había sorpresa, tal vez un poco de esperanza, pero también cautela. Victoria, yo, no creo que tengamos mucho en común ya. Nuestras vidas son muy diferentes ahora. Por favor, insistí, sorprendiéndome a mí misma con la urgencia en mi voz. Solo quiero saber cómo estás, qué has estado haciendo todos estos años. Fuiste una parte muy importante de mi vida, y me duele haber perdido contacto contigo. Después de un momento de consideración, Esperanza asintió. Termino mi turno a las 6. Hay una pequeña cafetería 2 cuadras al norte de aquí, el Rincón de María. Si realmente quieres hablar, podemos encontrarnos allí. Acepté inmediatamente,
Cancelé mi reunión millonaria, algo que jamás había hecho antes, y pasé las siguientes 4 horas en mi oficina siendo completamente incapaz de concentrarme en trabajo alguno. Mi mente estaba completamente ocupada procesando el reencuentro inesperado, tratando de imaginar qué historia me contaría Esperanza, y lidiando con una culpa creciente por haber perdido contacto con alguien que una vez había sido tan importante. Para mí, a las 6 en punto estaba en la cafetería que Esperanza había mencionado, un lugar pequeño y modesto que contrastaba dramáticamente con los restaurantes exclusivos donde normalmente cenaba. Esperanza llegó puntualmente, habiendo cambiado su uniforme de trabajo por ropa casual pero notablemente económica. El contraste entre nosotras era aún más evidente en ese entorno neutral. Lo que siguió fue una conversación de 3 horas que cambió mi perspectiva sobre todo, sobre el éxito, sobre la felicidad, sobre lo que realmente importa en la vida. Esperanza me contó su historia con una honestidad y una falta de autocompasión que me humillaron profundamente. Después de que perdimos contacto, Esperanza había efectivamente logrado convertirse en maestra como había soñado. Durante 15 años, había enseñado en escuelas primarias públicas, amando su trabajo a pesar del salario modesto. Se había casado con un buen hombre, un mecánico llamado Carlos, y habían tenido 2 hijos. Pero hace 5 años, la vida de Esperanza había tomado un giro devastador. Carlos había desarrollado cáncer, y después de 2 años de tratamientos costosos que habían agotado todos sus ahorros y los habían endeudado significativamente, había muerto dejando a Esperanza viuda con 2 hijos en edad universitaria y deudas médicas abrumadoras. El sistema de pensiones para maestros había resultado ser inadecuado para sus necesidades. Su salario como educadora, que había sido suficiente para una vida modesta cuando Carlos trabajaba también, no era suficiente para mantener a los niños en la universidad y pagar las deudas médicas acumuladas. Había tenido que tomar un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches para poder mantener a su familia a flote financieramente. No me avergüenzo del trabajo que hago, me dijo con una dignidad que me cortó el alma. Es trabajo honesto, y me permite asegurar que mis hijos puedan terminar sus estudios universitarios. María está estudiando medicina, Andrés ingeniería. Todo lo que hago vale la pena si ellos pueden tener las oportunidades que yo no tuve. Mientras Esperanza me contaba su historia, me di cuenta de algo que me avergonzó profundamente. Durante los años en que ella había estado luchando con la enfermedad de su esposo, con las deudas médicas, con la necesidad de trabajar 2 empleos para mantener a su familia, yo había estado viviendo en mi burbuja de privilegio, completamente ajena a las luchas que enfrentaba la gente real. No solo había perdido contacto con Esperanza, había perdido contacto con la realidad que vive la mayoría de las personas. Había estado tan absorta en multiplicar mi riqueza, en expandir mi imperio empresarial, en moverme en círculos cada vez más exclusivos, que había olvidado completamente las luchas financieras, los sacrificios familiares, las decisiones difíciles que caracterizan la vida de personas como mi antigua mejor amiga. Esperanza, le dije cuando terminó de contarme su historia, no tengo palabras para expresar cuánto lamento no haber estado ahí para ti durante estos años difíciles. Si hubiera sabido lo que estabas pasando, Victoria, me interrumpió gentilmente, no esperaba que supieras. Nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Tú tenías tus propios desafíos, tus propios objetivos. No hay nada de qué disculparse. Pero yo sabía que si había algo de qué disculparme. No había mantenido contacto con la persona que había sido como una hermana para mí durante mis años más formativos. Había permitido que mi ascenso social creara una distancia que había hecho imposible que Esperanza se acercara a mí cuando más me necesitaba. Había construido una vida tan exclusiva y elitista que personas como ella se habían vuelto invisibles para mí. Quiero ayudarte, le dije impulsivamente. Quiero hacer algo para mejorar tu situación. Puedo pagar las deudas médicas, puedo asegurar que tus hijos terminen la universidad sin preocupaciones financieras,
Puedo, no, me detuvo firmemente. Victoria, aprecio el gesto, pero no necesito caridad. Necesito dignidad. He trabajado duro para mantener a mi familia, y aunque no ha sido fácil, me siento orgullosa de lo que he logrado con mis propios esfuerzos. Su respuesta me sorprendió y me humilló al mismo tiempo. Aquí estaba yo, ofreciendo dinero como solución a todos los problemas, y Esperanza me estaba enseñando una lección sobre dignidad personal que no sabía que necesitaba aprender. Pero, continuó después de una pausa, si realmente quieres hacer algo que signifique mucho para mí, hay algo que podrías considerar. Le pregunté qué era, esperando que fuera algo relacionado con empleo o oportunidades para sus hijos. Me gustaría que recuperáramos nuestra amistad, dijo simplemente. No como empresaria millonaria y empleada de limpieza, sino como las amigas que una vez fuimos. Echo de menos tener a alguien que me conociera antes de convertirme en la viuda que trabaja 2 empleos. Echo de menos la amistad que teníamos cuando ambas estábamos construyendo nuestras vidas desde cero. Su petición me conmovió más profundamente que cualquier propuesta de negocios que hubiera recibido jamás. Me di cuenta de que yo también había perdido algo valioso cuando permití que mi éxito creara distancia entre yo y las personas que me habían conocido y amado antes de tener dinero o estatus. Esa noche, regresé a mi mansión con una perspectiva completamente diferente sobre mi vida. Por primera vez en años, las habitaciones elegantes, los muebles de diseñador, las obras de arte costosas me parecieron vacías y sin significado. Había construido un imperio material impresionante, pero había perdido conexiones humanas genuinas en el proceso. Los días siguientes fueron de profunda reflexión. Comencé a cuestionar no solo cómo había llegado a perder contacto con Esperanza, sino cómo había llegado a perder contacto con la empatía, la humildad, y los valores que una vez habían sido fundamentales para mí. También comencé a notar cosas que antes habían sido invisibles para mí. El personal de limpieza en mi propia empresa, las personas que mantenían funcionando los edificios donde conducía mis negocios, los empleados de servicio en los restaurantes exclusivos donde cenaba regularmente. Por primera vez en años, realmente. Los veía como personas con historias, luchas y dignidad propia. Una semana después de nuestro reencuentro, tomé una decisión que sorprendió a todos los que me conocían, incluyendo a mi propio equipo legal y financiero. Decidí usar mi riqueza y mi posición para crear algo que honrara tanto la amistad que había recuperado como las lecciones que Esperanza me había enseñado sobre dignidad y trabajo honesto. Establecí la Fundación Esperanza Santillana, dedicada a proporcionar becas universitarias completas para hijos de trabajadores de servicios, empleados de limpieza, conserjes, personal de mantenimiento y otros trabajadores que mantienen funcionando nuestras ciudades pero que raramente reciben reconocimiento por su contribución esencial. La primera beneficiaria fue María, la hija de Esperanza, quien recibió una beca completa para completar sus estudios de medicina. El segundo fue Andrés, quien recibió apoyo total para sus estudios de ingeniería. Pero la fundación no se detuvo allí. En los meses siguientes, proporcionó oportunidades educativas para docenas de jóvenes cuyos padres trabajaban en empleos de servicio, pero quizás más importante que la fundación fue la amistad que Esperanza y yo reconstruimos. Comenzamos a reunirnos regularmente, no en restaurantes exclusivos sino en lugares como esa pequeña cafetería donde habíamos tenido nuestra primera conversación después del reencuentro. Ella me recordaba constantemente quién había sido antes de convertirme en millonaria, y yo trataba de usar mis recursos de maneras que honraran los valores que ella representaba. Esperanza nunca aceptó caridad directa de mí, pero sí aceptó mi amistad genuina. Y a través de esa amistad, comencé a redescubrir partes de mí misma que había perdido durante mi ascenso al éxito material. Recuperé la capacidad de valorar las cosas simples, una conversación honesta, un gesto de bondad, la satisfacción de ayudar a otros sin esperar nada a cambio. También comencé a usar mi influencia empresarial de manera diferente.
Implementé políticas en mi empresa que aseguraban salarios dignos y beneficios de salud para todos los empleados, incluyendo el personal de limpieza y mantenimiento. Comencé a invertir en negocios que tenían impacto social positivo en lugar de solo maximizar ganancias. 6 meses después de nuestro reencuentro inesperado, mi vida había cambiado de maneras que no habría podido imaginar. Seguía siendo millonaria, seguía dirigiendo un imperio empresarial exitoso, pero ahora lo hacía con un propósito y una conexión humana que habían estado ausentes durante años. La Fundación Esperanza Santillana había crecido hasta convertirse en una de las organizaciones benéficas más respetadas de la ciudad. Habíamos ayudado a más de 200 estudiantes a acceder a educación universitaria, y habíamos creado un modelo que otras ciudades estaban comenzando a replicar, pero más importante que cualquier reconocimiento público era el hecho de que había recuperado una amistad que me había conectado nuevamente con mi humanidad fundamental. Esperanza seguía trabajando como maestra y empleada de limpieza nocturna, pero ahora lo hacía sin la carga financiera abrumadora que había llevado durante años. Sus hijos estaban prosperando en la universidad, y ella había recuperado algo de la esperanza y la alegría que había caracterizado su personalidad cuando éramos jóvenes. Nuestras reuniones regulares se habían convertido en la parte más valiosa de mi semana. En esas conversaciones, podía ser simplemente Victoria, no la empresaria millonaria sino la mujer que una vez había compartido frijoles con arroz con su mejor amiga mientras soñaba con un futuro mejor. Esperanza me ayudaba a mantener los pies en la tierra, a recordar de dónde venía, a usar mi privilegio de maneras que crearan oportunidades para otros en lugar de simplemente acumular más riqueza personal. El reencuentro inesperado en el vestíbulo del edificio Santa María Tower había sido más que una coincidencia fortuita. Había sido exactamente lo que necesitaba para recordar que el verdadero éxito no se mide solo en cifras bancarias o reconocimientos empresariales, sino en las conexiones humanas que mantenemos, en la diferencia positiva que hacemos en las vidas de otros, y en nuestra capacidad para mantener la humildad y la empatía sin importar cuánto éxito material logremos. Esperanza había sido mi maestra en esa lección fundamental. A través de su ejemplo de dignidad en circunstancias difíciles, de amor incondicional hacia sus hijos, de trabajo honesto sin importar cuán humilde pareciera desde el exterior, me había enseñado que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos sino en lo que damos. No en cómo nos ven los demás sino en cómo tratamos a quienes están luchando, no en los privilegios que disfrutamos sino en las oportunidades que creamos para otros. Queridos amigos que han seguido esta historia hasta el final, quiero que sepan que el encuentro más importante de mi vida no ocurrió en una sala de juntas lujosa ni en una cena de gala exclusiva. Ocurrió cuando reconocí a una mujer extraordinaria que estaba trabajando humildemente, manteniendo limpio el mundo para que personas como yo pudiéramos movernos cómodamente por él. Esperanza me enseñó que la verdadera riqueza está en las relaciones auténticas, en la dignidad con la que enfrentamos los desafíos, y en nuestra capacidad para elevar a otros en lugar de solo elevarnos a nosotros mismos. Mi empresa empresarial sigue creciendo, pero ahora lo hace con propósito y conexión humana. La Fundación Esperanza Santillana continúa cambiando vidas, una beca universitaria a la vez. Pero más importante, mi amistad recuperada con Esperanza continúa cambiando mi vida cada día, recordándome que el verdadero éxito se mide en el impacto positivo que tenemos en otros. Si esta historia los ha conmovido, suscríbanse al canal La Última Verdad y compartan sus experiencias sobre amistades perdidas y recuperadas. Recuerden que nunca es demasiado tarde para reconectar con lo que realmente importa en la vida. Hasta la próxima vez, soy Victoria Santillana, recordándoles que las personas más importantes en nuestras vidas a menudo están más cerca de lo que pensamos, trabajando silenciosamente para hacer posible el mundo en que vivimos.